me está dando volumen. ¿Sí? Ya hemos visto en la clase anterior el método de los discos. Hoy vamos a hablar acerca del método de las arandelas. Fíjense, puede pasar que cuando a nosotros nos toque rotar la gráfica de una función con respecto a un eje, los segmentos cuando se roten no sean discos. Por ejemplo, imagínense usted que esto que le estoy mostrando acá es la gráfica de f de x, ¿okay? Va algo así. Claro, este es el eje x de toda la vida y este es el eje y. Supongan ustedes que esto se tiene que rotar, pero no solo esto, sino que la porción, digamos, encerrada por f de x y esta línea que les voy a marcar por aquí. ¿Okay? El espacio que va, digamos, desde 0, pues, desde aquí, desde x igual a 0 hasta un punto por aquí. Llamémosle b si quieren. Entonces, claro, ¿qué es lo que queda encerrado entre a y b y esas dos figuras que acabamos de definir? El área encerrada es esta. Voy a sombrear aquí. Esta es nuestra área sombreada. Pregunta. Si el eje de rotación es el eje X, o sea que va a pasar algo así, ¿verdad? Y va a dar la vuelta, ¿okay? Alrededor del eje X. Entonces, ¿qué tipo de figura se forma en esa rotación? Si se fijan, por simetría, esto va a quedar más o menos por aquí así. Y claro, la cuestión es que aquí va a quedar un hueco. ¿Sí? Me va a quedar una figura que más o menos va a tener esta forma, pero con un hueco en el centro. ¿Sí? Cuando se está rotando, queda aquí vacío. Entonces, claro, cuando yo tomo un rectángulo de inspección, digamos este, y lo roto alrededor del eje X, lo que se forma ahí ya no es un disco, sino que me queda algo más o menos vacío, ¿no? ¿Okay? Porque claro, esto de aquí queda vacío. ¿Se lo imaginan al dar la vuelta completamente? Entonces queda un hueco aquí en medio, que es justo esto. Pero esto ya no es un disco. Sino que es lo que se le conoce como una arandela. En inglés, washer. De ahí viene que uno a veces cuando tiene un tornillito y tiene como esta especie de corona, uno dice, pasarme una guachita para ponerle el tornillo. Es lo mismo, es una arandela. ¿Okay? Pero geométricamente a eso se le llama una corona. ¿Cómo se consigue el área de este? Bueno, tomen en cuenta que esto es una figura en 3 dimensiones. Muy parecido, más bien, el dibujo no es tan bueno, pero se parece más bien así como a los discos que uno le pone a las pesas, ¿han visto? Esos discos tienen un huequito en el centro para poder meter ahí la barra. Bueno, entonces eso es lo que le queda. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, dependerá del grosor, ¿sí? Y dependerá del área de cada uno de los círculos. Esto, hay un círculo más grande y hay un círculo más pequeño. Pero en pocas palabras, si ustedes se acuerdan, el área de ese es pi
por R cuadrado mayúscula, o sea, R mayúscula cuadrado menos R cuadrado mayúscula, siendo R mayúscula el radio del círculo más grande y R minúscula el radio del círculo más pequeño. En pocas palabras, a la circunferencia mayor le restamos la circunferencia menor. Y claro, eso lo multiplicamos por pi, porque pi sale como factor común en cada una de ellas. Luego hay que multiplicarla por el grosor. Claro, el grosor depende de la anchura de este intervalo, que normalmente le hemos llamado delta de x. Y es esa la razón de que cuando a usted le quede una figura que tiene un vacío en medio y que por lo tanto cuando yo tomo un rectángulo de inspección y lo roto me queda una arandela, entonces la formulita ya no es la misma que la de los discos, sino que aquí hay que calcular el volumen de este sólido con la integral pi multiplicado por la integral de AB de R al cuadrado menos R cuadrado, donde esta R mayúscula debería de ser una función, normalmente esta, ¿no? Claro, digo normalmente porque esto no siempre es. Este es el radio mayor, mientras que este, desde aquí hasta aquí, la que está en verde, es el radio menor. ¿Sí? Eso puede llegar a variar, pero usted tome en cuenta que siempre uno tiene que definir una función que me dé el radio más grande, lo elevo al cuadrado menos otra función que me dé el radio más pequeño y lo elevo al cuadrado. ¿Ok? Y esto por d de x. Y esta es el volumen del sólido de revolución. Tomen en cuenta ustedes que esto que yo les estoy diciendo con respecto al eje X, en muchas ocasiones se puede hacer también con respecto al eje Y, la misma idea, nada más que rotando alrededor del eje Y. Entonces ya estos extremos de acá, el A y el B, ya no se toman en X, sino que se toman en Y. ¿Okay? Y estas funciones se dan en términos de Y y aquí en D de Y al final. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Quiero mostrarles un caso de cuando eso sucede. ¿Okay? Imagínense ustedes que tenemos la siguiente situación. Déjenme buscarla. Esta es la sección 6. 6.3 creo. No estoy. Quiero buscar uno en el que suceda eso. Sí, el número 29 dice x a la 2 menos y a la 2 igual a 16, x igual a 5 y el alrededor del eje Y. Lo voy a copiar. Se dice, encuentro el número generado al rotar el área encerrada por, y entonces nos dice x a la 2 menos y a la 2 igual a 16. Y x igual a 5.
alrededor del eje Y. Claro, primero uno debe de hacerse una idea geométrica de lo que es esto. X a la 2 menos Y a la 2 igual a 16, la recta X igual a 5, y tiene que imaginarse también, ¿verdad?, un poquito de qué va a suceder cuando usted lo rote alrededor del eje Y. Para eso, nos vamos a ir a GeoGebra para que ustedes vean de qué estamos hablando. Voy a mostrar por aquí. Entonces hemos dicho X a la 2 menos Y a la 2 igual a 16. ¿Okay? Y la recta X igual a 5. Ya lo vieron, obviamente es esta zona de aquí la que queremos rotar. No lo están viendo, pero sí se ve. Es este pedacitín de aquí el que nosotros lo queremos rotar, pero ahora alrededor del eje Y. ¿Se imaginan lo que pasa? Esto da toda una vuelta aquí. Claro, olvídense de esta rama porque la que encierra área es esta de aquí, ¿sí? Entonces, nosotros damos toda la vuelta, ¿ok? Y queda un gran pedazo vacío de solo los extremos, ¿no? Queda una especie de cilindro en el que se le ha vaciado toda esta porción. Y solo las meras orillitas, o un poquito de una pancita, ¿vale? Las orillitas aquí es parte del sólido que se genera. Entonces, la cuestión está en que como el eje de rotación ha cambiado, también va a cambiar la integral. Ya no va a ser con respecto a X, sino con respecto a Y. Y los límites de integración ya no los vamos a tomar con respecto a X, sino con respecto a Y. Aquí, por simetría, si ustedes se fijan, vamos desde menos 3 hasta 3, es donde se tocan. Pero por simetría, uno puede sacar solamente el volumen de la parte de arriba, ¿ok? Y multiplicarlo por 2 con esta parte de aquí abajo. ¿Okay? Eso se hacía cuando calculábamos las áreas. Cuando es el mismo número, pero con diferentes signos, el problema es que corremos el riesgo de que se cancelen si yo lo hago desde menos 3 hasta 3 para el resultado final. En cambio, si solo saco esta mitad de aquí para arriba y la multiplico por 2, pues va a ser el mismo volumen, por simetría con esta parte de aquí abajo. Bueno, yo creo que voy a tomar una captura y me la voy a llevar para ahí. Regálenme un segundo y se las muestro allá. Se las muestro ya en la pizarra.
Ok, entonces la clave es que cuando usted tome un rectángulo de inspección, fíjense, por ejemplo, este, y no olviden que ahora el eje de rotación es acá. ¿Okay? Entonces lo que queda en ese eje de rotación, lo hago, no es un disco sino una arandela, porque claro, todo este espacio de aquí queda vacío, porque solo es esto que les estoy mostrando en verde, solo es esto lo que rota y da toda la vuelta que es antes de llegar a este lugar. Entonces va dejando un rastro más o menos así. Ese rectángulo de inspección, que ahí es donde se forma la arandela. Entonces nosotros tenemos que formar nuestra integral de volumen con pi integral desde, fíjense, yo ya les dije, no vamos a ir desde este punto que es menos 3 hasta 3, este punto era 3, porque hay simetría. ¿A qué me refiero con la simetría? Que pues esta área de aquí, ¿okay? Esta de aquí arriba, es exactamente la misma que esta de aquí abajo. Es la misma que esta de aquí. La que voy a marcar en rojo con la que tengo aquí abajo en verde son idénticas. Entonces, simplemente en lugar de calcularlas desde aquí hasta acá, calculo una de ellas y la multiplico por 2. Ahora, fíjese usted en Y de dónde a dónde van a ir los extremos. Vamos desde 0 hasta 3. ¿Ok? Ahora, aquí debería de ir la fórmula de r al cuadrado menos r al cuadrado derivada de y. ¿Okay? La pregunta es, ¿quién es este? El radio mayor. Si ustedes se fijan, este es una constante. ¿Sí? Este era x igual a 5. Vamos a revisar. Sí, x igual a 5. Era nuestra constante. Pero en ese momento, cuando x vale 5, lleva el 3. ¿Sí? Entonces yo tengo que definir una función que sea constante ahí. ¿Sí? ¿Cuánto vale eso? Eso vale 5. Entonces nos va a quedar así. Pi integral de 0 a 3 de 5 al cuadrado menos, y ahora tengo que encontrar una función que me dé el radio menor. Por ejemplo, en este caso, esta distancia. Observen que esta distancia depende de esta curva. ¿Sí? De cuánto vale x en esta curva. ¿Sí? Bueno, la pregunta es cuánto vale x en esta curva, porque hasta ahí llega. Cuando x vale 3, por ejemplo, entonces llega hasta 3. Cuando x vale 4, pues llega hasta 4, así por el estilo. Pues eso nosotros lo podemos despejar para acá. Podemos despejar para x en términos de y. Particularmente, x a la 2 es igual a y a la 2 más 16. O, dicho de otra manera, pues sacando raíces cuadradas, x, como estoy en la parte superior, x es igual a la raíz cuadrada de y a la 2 más 16. ¿Okay? Confírmenme si me van siguiendo hasta ahí, por favor. 5 a la 2 menos la raíz cuadrada de y a la 2 más 16 sería la expresión de la r minúscula, lo que vale la x. Claro, la cuestión es que eso debe de ir elevado al cuadrado.
y al cuadrado más 16, esto elevado al cuadrado y derivada de y el resto, una vez que ya hemos definido cuál es nuestra integral de volumen, pues es simplemente hacer los cálculos. Aquí nos va a quedar pi, la integral de 0 a 3, 5 a la 2 es 25. Y claro, cuando una raíz es elevado al cuadrado, desaparece la raíz y el cuadrado. Y nos queda simplemente menos b a la 2 menos 16. Acuérdense que este menos abarca para todo lo que está aquí adentro. Hay unos paréntesis. Entonces, finalmente aquí me queda esto por d de y. Simplificando esta expresión, nos debería quedar pi integral de 0 a 3 de 25 menos 16, eso es 9, 9 menos y a la 2, d de y. Finalmente, deberíamos de hacer el cálculo de esta integral con pi. Y si se fijan, la integral de 9 es 9y y la integral de y a la 2 es y a la 3 sobre 3. Todo esto evaluado desde 0 hasta 3. Bueno, creo que para nadie es un secreto y que si y vale 0, todo se hace 0, 9 por 0, 0, 0 al cubo 0. Y lo que es realmente interesante es cuando vale 3, el límite superior. Entonces esto quedaría 2pi, 9 por 3 son 27. Y aquí 3 a la 3 son 27, entre 3, 27 entre 3, 9. Finalmente, 27 menos 9 resultan ser 18. Y 18 multiplicado por 2pi son 36 pi unidades cúbicas, porque tomen en cuenta que estas son unidades volumétricas. Estamos calculando volúmenes de sólidos. Pero les quería mostrar de que a veces pueden haber cambios, ¿verdad? Con respecto a quién se va a integrar, porque me resulta un poco más cómodo. No sé si en este ejercicio hasta aquí le quedan preguntas o dudas. Los escucho. Todo claro, Lick. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Observen ustedes que en este método, en el método de los discos y en el método de... ¿Cómo se llama esto? Método de las arandelas. La clave está en que el rectángulo de inspección que nosotros tomamos como ejemplo para ver qué figura se genera al rotar es perpendicular al eje de rotación. Es decir, este pedacito verde que yo les marqué por aquí a ustedes, ¿ven? Es perpendicular con el eje de rotación. ¿Quién es el eje de rotación? El eje Y. Este viene vertical, mientras que este va horizontal. Entonces, el uno con el otro son perpendiculares, forman algo así. ¿Okay? Pues claro, cuando rotan, se forma un disco. Pero eso no siempre es así, ¿verdad? A veces uno puede elegir por conveniencia que el elemento representativo, el rectángulo de inspección, sea paralelo al eje de rotación. Claro, la cuestión es que una vez que yo elijo eso, ya no me va a quedar una arandela, ni me va a quedar un disco, sino que va a ser otra cosa. Voy a poner un ejemplo. ¿Okay? Imagínense ustedes que esto es el plano cartesiano. ¿Okay? Entonces, bueno, este es el eje Y y este es el eje X. ¿Okay? Y
tengo yo una función f de x así. Y me piden que la porción que va desde 0, pongámosle hasta 2, el área comprendida entre la función y el eje X es esto, que lo gire con respecto al eje Y. Entonces ya ustedes se han de imaginar, ¿verdad? La figura que queda aquí, por simetría esto hace así, va a venir hasta aquí, hasta menos 2, va a quedar un sólido en el cual aquí queda hueco, una especie de cilindro con un cono aquí adentro que se le ha cortado. ¿Sí? Bueno, lo usual que hemos hecho nosotros en este caso es tomarlo con respecto a Y. Pero ¿qué tal si cuando despejo para X en términos de Y, la función esta es muy complicada, muy compleja, y me queda una integral muy difícil de realizar? Bueno, hay una alternativa. ¿Okay? ¿Cuál sería la alternativa? En lugar de considerar ese método, el método de los dígitos, o el método de las guachas, de las arandelas, en ese caso, uno puede elegir, vean, un rectángulo de inspección que sea paralelo al eje de rotación, que en este caso es el eje. Vean que ya no lo estoy tomando desde aquí hasta acá, primero porque es muy complicado, ¿sí? Pero usen un poco la imaginación. ¿Qué pasa si este rectángulo lo empiezo a girar en este sentido? ¿Qué es lo que se forma? Entonces, estarán de acuerdo ustedes que se forma una especie de cilindro. Así. Que tiene un grosor, algo así. Y bueno, quizás aquí debería borrar esto. Algo así, por este estilo. Queda ahí una especie de cilindro. Cuando este se gira alrededor. La cuestión es, ¿y cómo obtengo el volumen en general? Bueno, considerando todos los cilindros. De alguna manera, es como si yo quisiera conseguir el volumen de una cebolla sumando el volumen de cada una de sus capas. Por eso a este método se le conoce como el método de capas cilíndricas, porque en realidad se forma un cilindro hueco cada vez que yo giro ese rectángulo de inspección con respecto a un eje de rotación que es paralelo a él. Observen que ahora este rectángulo que está en verde es paralelo al eje Y, no se intersecta. Entonces, ¿cuál es mi trabajo para definir la integral que va a describir el sólido de revolución? Porque de alguna manera yo tengo que encontrar el área de este cilindro. Y aquí la clave es imaginarse que uno tiene unas tijeras y que uno puede cortar este cilindro y extenderlo. Si yo hago eso, entonces se convierte en una especie de rectángulo así, el cilindro. Es como que si usted agarrara un rollo de papel, digamos, y lo extiende, lo corta por el centro y lo abre. Al final lo que le queda ahí es un rectángulo. ¿Okay? Le va a quedar algo así, con un cierto grosor por ahí. Entonces, ¿cómo calculo el volumen
que no es un rectángulo, sino que termina por ser un paralelepípedo. Bueno, uno tiene que hallar el área de este rectángulo y multiplicarlo por este grosor. Fíjense que el grosor no es problema, porque el grosor, acuérdense ustedes que proviene de este rectángulo de inspección, o sea que es delta X, ¿sí? El grosor que lleva aquí, y que yo no sé cómo dibujar, por cierto, algo así por el estilo. Es delta X. Entonces yo solo tengo que hallar una función para el área de este triángulo y multiplicarlo por delta X. Observen que esto que va desde aquí a aquí, o sea, la altura del rectángulo, es la misma altura que tiene este rectángulo de inspección y que viene dado precisamente por f de x. O sea, con este yo no tengo problema. Este es f de x. Pero, ¿cuán largo es este? Es la gran pregunta. Si ustedes se fijan, eso proviene de haberse imaginado usted que le metía por aquí unas tijeras, ¿sí? Y cortaba en una línea que es la línea punteada, seguían las tijeras y usted lo abría. ¿Qué tan largo queda esto una vez que se abre? Bueno, eso corresponde a esta circunferencia. Claro, si yo lo abro y lo extiendo, es tan largo como esa circunferencia. ¿Y cuánto mide esa circunferencia? Que ustedes se acordarán que todo depende del radio, ¿sí? Una circunferencia depende de este radio, ¿sí? Y la medida de una circunferencia era 2pi por r. La pregunta es, ¿quién es este radio? Una medida que va desde aquí hasta aquí. Es la variable x, ¿sí? Es la x. ¿Okay? Entonces aquí esto queda 2pi, perdón, sí, 2pi multiplicado por x, donde x es el radio, entiéndase, el radio del cilindro. Yo les digo estas cosas y perfectamente pudiera decirles simplemente 2pi x y ya estuvo. ¿Okay? Pero eventualmente, dentro de lo que me van a pedir a mí calcular los volúmenes de los sólidos, hay variantes, ¿ok? Y lo mejor es acostumbrarse a que eso es el radio y no una expresión como 2πx, así a ciegas, a solas. Es mejor si uno lo interpreta como ese radio del disco que está girando y usted encuentra una expresión para él. Pues total, que al final, ¿en qué termina el volumen al menos de este cilindro en particular? Bueno, es la multiplicación de 2pi por x por f de x, ¿verdad? Este es el arco y este es el alto, o la base y la altura pues, del rectángulo, como usted lo quiera ver. Y para conseguir el volumen hay que multiplicarlo por delta de x. Pero tome en cuenta que este es solo uno de ellos. Ahí es donde entra la integral. ¿Okay? Porque la integral lo que hace es que suma este rectángulo con el otro rectángulo de inspección, con el otro rectángulo de inspección y toma el límite cuando la partición tiende a cero, haciendo que todo coincida con el volumen del sólido. Entonces, en este caso, cuando utilizamos capas cilíndricas, el volumen del sólido viene dado por la relación 2pi integral de x, f de x, c de x, desde A hasta B, donde A y B serían estos límites, de dónde empieza y dónde termina lo que usted va a rotar eventualmente. Entonces, le pongo especial atención a este X, le pongo aquí un asterisco y le pongo aquí otro asterisco, porque no quiero que ustedes se lleven la idea de que van a ir a buscar simplemente quién es la función
La gráfica de la función la sustituyo, la multiplico por la x y dejo un 2pi afuera y calculo esa integral. No, le pongo asteriscos para que ustedes recuerden que x representa el radio del cilindro, ¿okay? Cuando lo giro alrededor de mi eje de rotación, mientras que f de x también es relativo. F de x representa la altura del rectángulo de inspección. Es evidente que aquí cuadra con f de x porque justo el área que estoy considerando rotar, uno de sus limitantes es el eje x. Pero si no fuese el eje x uno de sus extremos limitantes del área, pues entonces sin duda yo tendría que pensarme cómo es que haya una función que expresa la altura de este rectángulo. No sería tan directo de solamente venir y sustituirlo. Lo mismo con el radio. El radio aquí es x, la coordenada en x de este punto del rectángulo de inspección, porque justo el eje con respecto a quien estoy rotando es el eje Y, o sea, cuando X vale 0. Pero si no fuese el eje Y, sino que fuese una recta, no sé, piensen ustedes en algo de esta altura, pues bueno, el radio ya no sería X, porque no vendríamos desde aquí hasta acá, sino que sería solo este pedacito. Entonces la coordenada en X tendría que restarle yo esto de acá, porque no va. ¿Ves? Entonces, esas consideraciones son las que yo quiero que tomen en cuenta y que no simplemente se sustituye así a rajatabla el f de x y el radio, y la x, perdón, en este caso. Entonces, mañana vamos a hacer un ejemplo de estos, de cómo calcular el volumen de un sólido de revolución por el método de las capas cilíndricas. ¿Ok? La clave es que tenemos que tener rectángulos de inspección que sean paralelos al eje de rotación. ¿Okay? Y en ese caso, entonces, la integral viene dada por esta formulita que hemos desarrollado. No sé si hasta aquí les quedan dudas, preguntas. Los escucho.